Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, entonces continuamos con nuestro estudio en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 23, y vamos a ver, después de que Josías encuentra el libro de la ley, después de que es convertido su corazón, ¿qué es lo que va a hacer Josías? Capítulo 23, versículo 1 del segundo libro de Reyes, la palabra del Señor dice así. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con todos los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor que irían en pos de Dios y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Vamos a detenernos ahí. Fíjate, después de descubrir Josías el libro de la ley, después de haber buscado dirección de parte de Dios, después de haberse acercado al Señor y de recibir las noticias que recibió sobre el pueblo y sobre su vida, no dijo, bueno, pues yo voy a ser salvo, entonces yo ya conozco la verdad, yo me la voy a guardar y que todos los demás sigan haciendo mal las cosas, sino que él escuchó la verdad, él conoció la verdad y entonces ahora él compartió la verdad. Y tal vez tú no eres un rey, tal vez tú no vas a poder compartir a todo tu municipio, a toda tu colonia, a todo nuestro país o a todo nuestro estado, pero sí puedes compartirle a toda tu casa, a todos los que están a tu alrededor, a todos los que están cerca de ti cuando estás en la calle, cuando estás en la oficina, cuando estás con los amigos, cuando estás en donde quiera que estés. Tú puedes compartir el evangelio y compartirles lo que has encontrado. Y es que no debemos quedarnos cuando pensamos en todas las maldiciones por no seguir a Dios en Deuteronomio 28, sino que debemos de pensar en todas las bendiciones de seguir al Señor. Y es que si tú conoces al Señor y tú le sigues, tú sabes que el Señor va a bendecirte en todas las áreas de tu vida. Y tú sabes que aun cuando las cosas estén saliendo de una forma difícil o cuando estés teniendo problemas o cuando estés teniendo necesidades, tú puedes acudir a Dios y Dios tiene cuidado de ti. Ya no te sientes solo, ya no te sientes abandonado, ya no sientes que eres un minúsculo grano de polvo en medio de un enorme universo, sino que ya sabes que el creador de todo ese enorme universo está buscándote a ti y que está teniendo cuidado de ti y de los tuyos. Y entonces eso es lo que quieres compartirle a las personas. Y eso es lo que Josías está haciendo. Nos hemos equivocado. Mi padre, mi abuelo, otros reyes se han equivocado porque ningún rey fue perfecto. O sea, ni cuando pensamos en David, porque David es un rey conforme al corazón del Señor, pero vemos que David pecó, ni cuando pensamos en Salomón, que fue el hombre más sabio, el rey más sabio, podemos decir, ah, fue un hombre perfecto porque vemos que Salomón pecó, ni cuando pensamos en Ezequías, que dice la Biblia que no hubo otro rey en todo Israel desde antes de David, desde Saúl hasta el último rey, no hubo un rey como él, y no podemos pensar que Ezequías fue un rey perfecto. Entonces, tampoco cuando vamos a ver la historia de Josías, vamos a ver que tampoco fue un rey perfecto. ¿Y esto a qué nos lleva? A también quitarnos esa carga que de repente traemos y que las personas a veces también nos quieren echar en los hombros y que nosotros tristemente a veces creemos, ¿no? Y eso que es cristiano.
No, uy, no, es que los cristianos no deberían de hacer eso, es que los cristianos no deberían de equivocarse. Luego, los cristianos, ay, ¿a poco un cristiano peca? ¿A poco un cristiano trae esto? ¿A poco un cristiano se pone triste? ¿A poco un cristiano desconfía? Y la realidad es que cuando vemos la historia de los reyes, vemos la historia de cada uno de nosotros. Vemos la historia de personas que tienen que tomar decisiones sobre sus vidas y decisiones que van a afectar la vida de las personas que están a su alrededor. Y tal vez, te decía yo, nuestras vidas no son esas historias como las de los reyes en donde afectamos toda una nación, pero sí afectamos a nuestra familia, sí afectamos a los que están a nuestro alrededor. Entonces, podemos encontrarnos, son reyes imperfectos, aún los reyes que hacen lo bueno delante del Señor. Y entonces, ¿qué hace la diferencia de un rey que hace lo bueno delante del Señor con uno que hace lo malo? Que el que hace lo bueno busca agradar al Señor con su vida y también comparte a otros lo que el Señor ha dicho. Y es tan grande el acontecimiento para Josías de encontrar el libro de la ley que junta a todos los ancianos, junta a toda la población y les lee las palabras y les dice, yo voy a hacer un pacto y nosotros vamos a hacer un pacto de que vamos a ir hacia el Señor, ya no vamos a ir hacia los ídolos. Y todo el pueblo que está escuchando confirma el pacto del Señor. Y en el versículo 4 dice que entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes según... en el versículo 4 dice que mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardias de la puerta que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Entonces, vamos a detenernos ahí en el versículo 6 y fíjate, comienza a hacer reformas en Jerusalén. Y me gusta mucho esta parte porque significa que él comenzó a hacer reformas primero en su corazón. Después empezó a compartir a las personas que estaban, por así decirlo, en su casa o en su ciudad natal. Y de ahí comienza a hacer esas reformas y comienza en el corazón espiritual de Jerusalén y de Israel. Comienza en Jerusalén y comienza en el templo. Y él instruye al sumo sacerdote Isías, que ya vimos que era el padre del profeta Jeremías, y a los demás sacerdotes para que saquen todo aquello que estaba mal en el templo. Todo aquello que había sido ofrecido a ídolos en el templo. Y es ahí donde tú y yo podemos ver y decir, es algo que tengo que hacer también yo. Tengo que sacar todo lo que está mal en mi mente, todo lo que está mal en mi corazón. La palabra nos enseña que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces, tú y yo, al contacto con la palabra, tenemos que hacer una reflexión, un análisis y ver cuáles son las cosas que están mal en nuestra mente, en nuestro corazón y comenzar a sacarlos, comenzar a echarlo fuera. Y muchas de esas cosas eran valiosas porque habían sido hechas de madera preciosa, de metales preciosos, pero todo lo que está haciendo él es sáquenlo y quémenlo, quemen todo eso y háganlo cenizas, ¿no? Y vemos que lo que están adorando ahí es la idolatría de los reyes de Judá, los lugares altos en donde se adoraba a Baal, a los signos zodiacales, al sol, a la luna, y esta reforma que comienza en Jerusalén va a ayudar a que las personas confíen más en el Señor. ¿Por qué? Porque las personas están viendo a Josías y están viendo cómo Josías solamente está confiando en un Dios,
en el Dios de Israel y cómo está poniendo, por así decirlo, todas las canicas solamente en el Señor y realmente está haciendo lo que tú y yo encontramos que el apóstol Pablo le dice a la iglesia a los Efesios y que nos dice a nosotros en la carta a los Efesios en el capítulo 4 versículos 20 al 27. Yo te lo leo. El apóstol Pablo está hablando sobre aquellos que han creído en el Señor y dice, mas ustedes no han aprendido hacia Cristo, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nombre del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Y entonces tú y yo nos encontramos con esto, que tú y yo debemos de despojarnos de ese viejo hombre al tener contacto con el Evangelio, al conocer la obra de Cristo. Si ya conocimos a Cristo, dice, debemos de renovar el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre que es según Cristo. ¿No? Entonces es, Señor, revísteme de quién eres tú y transforma mi carácter, transforma mi vida, transforma mi corazón. Y eso es lo que está haciendo Josías en el templo. Está sacando todo aquello que estorbaba para adorar al Señor. Y entonces vimos, saca aún la herencia que había recibido de su abuelo. ¿Por qué te digo que la herencia que había recibido de su abuelo? Porque acuérdate, Manasés, que había sido su abuelo, fue el que hizo una imagen de acera y la puso en el templo. Y él la manda a sacar, la manda a quemar, la hace polvo y dice que echó el polvo sobre los hijos del pueblo, o sea, para que ya eso se acabara, ¿no? Eso ya no se pudiera reconstruir. Y entonces regresamos al segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 7, dice que además derribó los lugares de la prostitución idolátrica que estaban en la casa del Señor, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera. E hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Geba hasta Berseba, que son las dos esquinas o los puntos de todo el reino de Judá. Entonces él está limpiando todo el reino, ¿no? Comenzó por él y ahora ya fue Jerusalén, ya son las esquinas de la ciudad del reino y derriba los altares de la puerta que estaban en la entrada, la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que está a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad, verso 9. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo, profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a sus hijos o a su hija e hijo por fuego a Moloc. Quitó también los caballos de los reyes de Judá que habían dedicado al sol a la entrada del templo del Señor junto a la cámara de Natán Melech eunuco, el cual tenía a su cargo elegido y quemó al fuego los carros del sol. Entonces quita todo lo que había recibido otra vez como herencia y que valía mucho. Los carros valían mucho. Algunas cosas que estaban ahí valían mucho, ¿no? Y lo que está haciendo es decir, no hay nada más valioso que tener una relación con el Señor. Y tengo que hacer esta reforma de mi mente, de mi corazón, de mi ciudad y de los míos. Y entonces quita los caballos, quita los carros, pero fíjate, verso 12 dice que derribó además los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa del Señor, y de ahí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Verso 13. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a que hemos ido la abominable de Moab, y a Milcom,
ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres, para que nadie en Israel pudiera acercarse, porque debemos recordar que todo hombre que tocaba a un muerto se volvía impuro. Entonces lo que está haciendo es decir, todo eso es completamente impuro y nadie debe de acercarse ya a ello. Y vemos nombres de reyes. Vemos nombres de reyes que hicieron lo bueno delante del Señor. Vemos nombres de reyes que son descendencia de David, que hicieron lo bueno delante de Dios, pero que también hicieron pecado, ¿no? Y les decía yo hace rato, ningún hombre es perfecto. Y esto nos lo recuerda, porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada en los hombres, lo que nosotros nos vamos a encontrar es con imperfecciones. Y hay algunos que dicen, es que yo no voy a una iglesia cristiana porque conozco a los cristianos y sé que son hombres pecadores, que son malvados, que son perversos, porque yo he visto que han hecho malas cosas, o hay personas que dicen, es que yo no comparto el evangelio porque hay personas que conocen que yo he sido malo, que yo he hecho las cosas mal y me da vergüenza. Pero aquí lo que nosotros encontramos es que tú y yo debemos de ir derribando. Con el conocimiento de Dios debemos de ir derribando todas esas barreras y necesitamos entregar por completo nuestras vidas y nuestros corazones al Señor. Y que cuando busquemos al Señor no debemos detenernos a ver a las personas. Eso no quiere decir que tú y yo no podamos reconocer a tal persona está haciendo lo malo delante del Señor y poder compartirle el evangelio nuevamente, aun si es un líder, aun si es un músico, aun si es un pastor, si fuera quien fuera, tú y yo tenemos que reconvenir con la palabra a las personas y preguntarle, ¿no estarás adorando ídolos? Y la herencia que tenían los reyes de Judá, que pues eran los reyes que en su mayoría hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, lo vemos, era una herencia que venía desde el tercer rey de Israel. O sea, es una herencia bastante grande la del pecado. Y tú y yo cuando lo pensamos realmente nuestra herencia no viene solamente de los reyes de Israel, sino que desde Adán viene esa herencia en donde tú y yo, nuestros cuerpos han sido vendidos al pecado. Entonces, por eso tenemos esa tendencia a pecar, esa tendencia a alejarnos de Dios, pero debemos todo el tiempo de estar buscando al Señor y de estar en contacto con la palabra. Porque el contacto con la palabra es lo que transforma nuestras mentes y nuestros corazones. El contacto con el Señor, el contacto con el cuerpo de Cristo. Por eso es necesario reunirnos, por eso es necesario orar juntos, por eso es necesario adorar juntos, orar juntos, hacer las cosas que el Señor nos ha mandado. Pero entonces Él quita todo eso y pareciera que ya va a acabar porque ya fueron las orillas del reino de Judá, pero vamos a encontrar otras cosas. Entonces vamos al versículo 15 y dice que igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto, destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, vio y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra del Señor que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. No se detuvo en Judá, sino que en el territorio de Israel, en donde Josías había puesto los ídolos, perdón, en donde Jeroboam había puesto los ídolos, donde había puesto los becerros para adorar, para que la gente no se fuera a Judá a adorar a Dios. Y ahí comenzó la debacle del reino del norte. Ahora él está derribando esos lugares altos, él está derribando esos altares que habían puesto para adorar y lo que está haciendo entonces es una reforma completa a Israel. A pesar de que el reino del norte ya no existe y a pesar de que hay un pequeño remanente del reino del norte en ese territorio, él está pensando en ayudar a todos sus hermanos. Y después de eso, vemos que dice que era
una profecía que se había profetizado. Ahora, ¿en dónde está esa profecía? Esa profecía está en el primer libro de Reyes, capítulo 1, perdón, primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1. Entonces, déjame te leo, primer libro de los Reyes, capítulo 13. Justamente Jeroboam, el cuarto rey, que va a ser rey sobre el reino dividido en el norte, el rey de Israel, que ha hecho estos lugares de adoración que tú y yo ya vimos, que puso estos becerros, que se aleja de Dios y aleja al pueblo de Dios, va a recibir una palabra profética. Y entonces capítulo 13, versículo 1 del primer libro de Reyes dice, He aquí, un varón de Dios por palabra del Señor vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo, Altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemará huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. ¿Y esto cuándo pasó? ¿Cuándo pasó esta profecía? Bueno, pasó 325 años aproximadamente antes de que naciera Josías. Y este profeta está hablándole a Jeroboam de Josías 3 siglos y un cuarto antes de que él estuviera haciendo esta reforma. Y esto cómo nos habla a nosotros, o esto cómo podemos entenderlo. Pues podemos entenderlo como que Dios está por sobre la historia de los hombres y que Dios tiene el conocimiento, pero ha dado, Dios tiene el conocimiento de todo, pero ha dado libertad a los hombres de actuar. Dios no quiere que tú y yo seamos robots, Dios no quiere que tú y yo seamos títeres, sino que Él nos ha dado nuestra propia voluntad y Él nos revela su palabra para que nosotros le conozcamos y tomemos la decisión de seguirle y tener vida y vida en abundancia y poder encontrarnos con Él en la eternidad o irnos por el camino del pecado. Y entonces, estos 25 años antes de que Josías hiciera esta reforma, Dios había hablado y nos recuerda que a pesar de todas las cosas malas que pasen, a pesar de todas las situaciones, a pesar de que nosotros podamos pensar, pero es que esto que estoy viviendo no es justo, y ¿dónde está Dios? Tú y yo podemos saber que Dios está en control y que Dios hará justicia. Y no hará justicia a nuestra forma, no hará justicia como tú y yo quisiéramos o como tú y yo pensamos, sino que va a hacer justicia a su forma. Y es una justicia perfecta y completa y plena. Entonces, cuando te han pasado cosas malas, cuando alguien en tu familia se ha enfermado, cuando alguien ha muerto, o por ejemplo lo que ha sucedido en esta semana, ¿no? Y podemos pensar, pero es que ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué esa gran explosión? ¿Por qué esas personas? Lo que nosotros debemos de saber es que estamos en un mundo roto, gobernado por la maldad, gobernado por el pecado, pero vendrá un día en el que venga lo perfecto y por eso tú y yo necesitamos anhelar eso perfecto y necesitamos vivir con rectitud. Ahora, si fue profetizado sobre Josías, Dios también ha profetizado sobre nosotros. Y tal vez no va a decir tu nombre, no va a ser tan específica la profecía sobre ti, sobre mí, pero sí está la profecía sobre la iglesia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 1 versículo 8 en donde se nos dice que recibirán poder, ¿no? Y tú y yo hemos sido los que hemos recibido poder cuando ha venido sobre nosotros el poder, el Espíritu Santo. Y dice el Señor, y me serán testigos sobre Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y justamente el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y ha dado ese poder de ser sus testigos, como lo está haciendo Josías.
y de poder empezar a hacer reformas primero en nuestras vidas, primero en aquellas cosas en las que le hemos faltado al Señor, que tal vez hemos adorado. Tú dices, bueno, yo no adoro a las estrellas, pero sigo leyendo el horóscopo, ¿no? Bueno, yo ya no adoro ídolos, pero igual sigo confiando más en otras cosas que en poner las cosas en manos de Dios. Y esto es algo bien importante, poner todo en manos del Señor y confiar completamente en el Señor, en que ya sea que vivamos o muéramos, del Señor somos. En que sí, yo el día de hoy no sé si voy a vivir mañana. Yo no sé si mañana alguien de nosotros va a seguir respirando, pero lo que sí sé es que cada día que ha hecho el Señor, mientras yo diga hoy, es un día que Él ha hecho para que yo le bendiga y para que yo me alegre en ese día, para que yo pueda compartir, para que, como dice el libro de los Salmos, para que todo lo que respira alabe al Señor. Y si este día el Señor me ha dado la capacidad de respirar, yo pueda alabarle y decirle, Señor, bendito sea tu nombre. Sosténme en medio de todo lo que estoy viviendo. Eso no quiere decir que no me voy a poner triste, que no me voy a enojar. Eso no quiere decir que yo no voy a pasar problemas. Eso quiere decir que en medio de todo eso, yo voy a ir al Señor. Y esa es una lección enorme a nuestras vidas y es un recordatorio. Tenemos que ir al Señor, pase lo que pase, porque ¿a quién más iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Y entonces, regresando, vemos que Él da testimonio y vemos que había una profecía sobre él. Regresamos al verso 17 y dice que después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y de los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, déjenlo. Ninguno mueva sus huesos, y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. Y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades eh, de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, se hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que ahí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Vemos todo esto y decimos, wow, cuánta violencia. Y es importante entender que cuando la Biblia nos habla de que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan, la violencia es esa violencia de los actos de las personas vivas. Y entonces el Evangelio, la palabra del Señor es lo que ha dado esa violencia a Josías y a todo el pueblo de poder hacer algo, de poder transformar sus realidades. Y justamente eso es lo que el Señor nos ha dado a nosotros, esa capacidad de transformar nuestras realidades. Cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Dios vino y nos sopló vida para que nosotros ahora... No es una violencia de golpes o de hacer las cosas con locura y desenfreno, sino es justamente lo que estamos viendo, esas reformas violentas, esas reformas que realmente se sufren, porque todo esto o tuvo un costo o todo esto era algo muy arraigado y todo eso dolía a la población. Muchas veces hay que hacer reformas en nuestras vidas que nos duelen. Verso 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, hagan la Pascua del Señor su Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel, ni entre los reyes de Judá. Ahora, tú y yo podemos recordar, Ezequías ya había hecho una Pascua, pero no había sido tan bien hecha como lo que está haciendo Josías. Y te decía yo desde la semana pasada, todas estas reformas, algunos comentaristas dicen que le hicieron en un año. Todo eso fue en un año del gobierno de Josías. O sea, fue rapidísima toda esta reforma que él está haciendo. Y es algo que tal vez tú digas, pero es que yo llevo más de un año y no he podido hacer grandes transformaciones en mi vida. Bueno,
¿Qué esperas para comenzar a hacer pequeñas transformaciones en tu vida? Tal vez tú digas, no, pero es que yo hice esas transformaciones cuando me convertí al Señor allá por 1992. Bueno, ¿y cómo están esas reformas hoy en día en tu vida? Porque si tú y yo dejamos un poquito de tener cuidado sobre esos ídolos que puede haber en nuestras mentes y en nuestros corazones, sobre esas situaciones que de repente nos quitan la paz sobre el Señor y nos llevan a poner nuestra paz en nuestra economía, en nuestra salud, en nuestro cuerpo, en las personas, aún en la congregación. Y esto es importante decirlo. No debemos de poner nuestra fe en una congregación o en un pastor o en un líder. Nuestra fe debe de ser puesta en el Señor. La carta a los Hebreos, capítulo 12 versículo 2, dice que nosotros debemos de tener puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No dice pon los ojos en tu líder, en tu pastor, pon los ojos en tu congregación, que es la congregación más sana de doctrina en el mundo, sino dice pon los ojos en el Señor. Ahora, una congregación de hombres y mujeres que han puesto sus ojos en el Señor es una congregación que se edifican los unos a los otros, es una congregación que se ama, es una congregación que se corrige con la palabra, es una congregación que se instruye con la palabra y que entonces puede instruir a otros, corregir a otros, animar a otros con la palabra. Por eso es importante todo lo que nosotros estudiamos y hacemos, que sea guiado conforme a la palabra. Vemos eso, versículo 23 dice, a los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua al Señor en Jerusalén. Cuando tú y yo vamos a Crónicas, al segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 30, vamos a ver cómo se realizó esa Pascua. Y vamos a ver que Josías dio mucho, no en dinero, sino en especie. Dios, Dios movió el corazón de Josías para que él diera bueyes, ovejas, pero no solamente fue Josías, sino fueron los principales del pueblo, los sacerdotes, fueron 7 días, fue una semana, y eso tú lo puedes leer en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 30, que fue toda una semana que se celebró la Pascua, después de no haberse celebrado por años de la forma correcta, ahora se está reformando y se está celebrando de la forma correcta la Pascua. Y es de tal forma esta celebración de la Pascua que Dios restaura al pueblo. Ahora, el juicio que Dios había lanzado sobre el pueblo, vamos a ver que va a persistir. Versículo 24 del segundo libro de Reyes, capítulo 23 dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Isías había hallado en la casa del Señor. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Señor de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, el Señor no desistió del ardor con que su gran ira se había ceñido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo el Señor, también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel y desecharé esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa a la cual yo había dicho, mi nombre estará ahí. Y quiero detenerme en esta parte porque si te diste cuenta en el versículo 25, antes de hablar sobre el juicio que no se quitó sobre Judá, en el verso 25 vemos que al haber obedecido Josías, dice que él se convirtió de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. ¿Te acuerdas que te dije que muchos comentaristas piensan, y yo pienso lo mismo, que lo que descubrieron fue el libro de Deuteronomio, en donde se resume toda la ley y toda la historia de Dios con Israel? Eh, si fue así, en Deuteronomio capítulo 6 versículos 5 al 9, están
los mandamientos, y en medio de esto está que debes de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces Josías leyó esto y dijo, yo necesito amar así al Señor. Yo quiero amar así a Dios. Yo quiero amar así a un Dios que se ha entregado a mí, que ha liberado al pueblo, que ha escuchado su clamor, que lo ha guiado por en medio de las tribulaciones, que le ha prometido bendición, que le ha prometido su presencia, que los ha guiado en medio de dificultades. Yo quiero tener esa presencia en mi vida. Yo quiero tener una relación con Él. Y fue algo que él prometió y propuso en su corazón, y la Biblia retrata que no hubo otro como él que se convirtiera a él, que volteara a él y caminara hacia Dios. Y yo me pregunto, ¿qué quiero que las personas digan de mí cuando parta? Josías murió a los 39 años. Josías murió a mi edad. Y qué es lo que las personas podrían decir de mí? Era un predicador que se tardaba horas y apenas llegaba a un punto. Era una persona que le gustaba ir a ver deportes. Era alguien que amaba a su familia. Y qué hermoso sería así que dijeran alguien que ama a su familia, pero más hermoso sería que dijeran, era alguien que amó al Señor y que entregó su vida al Señor y su confianza al Señor hasta el último momento, que compartió al Señor cuando iba a ver deportes, que compartió del Señor cuando estaba en la congregación, que compartió del Señor con su vida. Y yo espero que cada uno de nosotros podamos recibir un mensaje así del Señor que diga, se convirtió de toda su alma, de todas sus fuerzas y de todo su corazón. Y la gente pueda decir, yo soy testigo de lo que Dios empezó a hacer en su vida. Y ese realmente es un honor para Josías. Y sabemos, Josías no era perfecto. Y esto es algo que desde el principio, el día de hoy te he dicho, los reyes nunca fueron perfectos. Tú no vas a llegar a ser perfecto hasta que venga Cristo. Pero tú y yo tenemos que esforzarnos como Josías. Y ahora sí, regresando al ardor del Señor con Judá, podemos pensar, pero ¿por qué? ¿Por qué si el pueblo está volteándose al Señor, el Señor está lanzando todavía el juicio sobre Judá? Porque el Señor conocía que el corazón de Judá era un corazón idólatra. Y en cuanto Josías muriera, iban a volver a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y lo vamos a ver. Y entonces lo que va a hacer el Señor es corregir a Judá, porque vamos a encontrarnos con la historia y vamos a ver que Judá va a ser llevado al cautiverio babilónico, pero ahí el Señor va a purificar a Judá. Y entonces el remanente que regrese a Jerusalén va a ser un remanente purificado de ídolos. Y es que el Señor a todo aquel que toma por hijo corrige. Y esto es bien importante, o sea, hay veces que no vemos nosotros todo el panorama o toda la historia, pero aquí sí la podemos ver. Y en nuestras vidas no lo vamos a ver. Y hay veces que decimos, Señor, pero ¿por qué está pasando esto con mi familia, esto en medio de... Y lo que debemos decirle es, Señor, utiliza esto para que tu nombre sea glorificado en mi familia, para que tu nombre sea glorificado en mi vida, para que tu nombre sea glorificado en la congregación, para que tu nombre sea glorificado en nuestro país. Utiliza estos juicios. Utiliza, Señor, esto para que tu nombre sea honrado y para que se levanten hombres y mujeres que ponen en ti toda su fe y que se convierten a ti de todo su corazón, de toda su alma y con todas sus fuerzas. Ahora, vamos a cerrar el día de hoy con la muerte de Josías y vamos a ver que Josías no era perfecto. Verso 26, no, 28, perdón.
Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquellos días, Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías. Pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Jocás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Vamos al segundo libro de las Crónicas, capítulo 35, en donde se nos va a ampliar más realmente qué es lo que pasó con Josías. Entonces, segundo libro de las Crónicas, capítulo 35, versículo 20. Dice, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa del Señor, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle una batalla en el campo de Megido. Fíjate, Josías sale a la guerra, a pesar de haber hecho bien muchas cosas en su vida, él es necio y sale a la guerra. Era una guerra que no le correspondía, que no era en contra de Judá, simplemente él salió a la guerra y no buscó el consejo de Dios antes de salir a la guerra. No escuchó el consejo del rey o del faraón de Egipto, de Necao, sino que él dijo, no, yo voy a la guerra. Y disfrazó su orgullo de valor. O sea, él se disfraza para ir a la batalla, ¿no? Dice, bueno, no vas a ver que yo voy y le voy a hacer guerra. Entonces se disfraza a Josías y hay veces que tú y yo escogemos guerras que no nos corresponden. ¿No? Y no le preguntamos a Dios si tenemos que pelear esas batallas. Y a veces esas batallas son cosas con personas que están a nuestro alrededor. O sea, hay veces que nos enemistamos con personas cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es orar por esas personas, por lo que están haciendo. No es pelear en su contra, no es maldecirles, no es ir y decir, no, pero es que mi religión es mejor que la tuya por esto y por aquello. No, es orar, Señor, danos sabiduría. Señor, que se pueda convertir, dame gracia delante de sus ojos, dame amor, dame misericordia. Pero ahí Josías no pregunta a Dios, sino que se disfraza y disfraza su orgullo de valor y entonces no atiende las palabras de Necao que vimos que eran de parte de Dios. Y en el verso 23, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quítenme de aquí porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén donde murió y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías se endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritos en el libro de los lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo que está escrito en la ley del Señor y sus hechos primeros y postreros, he aquí que están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y ahí acaba la historia de Josías, ¿no? Entonces, Josías es una historia que nos recuerda que todos podemos hacer las cosas mal delante del Señor aún al final de nuestros días. Ahora, yo no sé si Josías va a estar en el cielo, pero estoy seguro que el Señor tiene misericordia de nosotros. Y estoy seguro que tuvo misericordia de Josías. Y si Josías se arrepintió antes de morir, al ser flechado y dijo, Señor, debí de haber buscado tu consejo, Josías va a estar ahí. Y ¿por qué nos cuenta la Biblia esta historia y por qué nos cuenta los claroscuros de Josías? Para que tú y yo recordemos. Y
que aun si pensamos estar firmes en el Señor, miremos que no caigamos, sino que podamos nosotros estar atentos a la palabra, estar atentos a la dirección del Señor y buscar hacer su voluntad el resto de los días de nuestra vida. No sabemos cuántos van a ser, pero sabemos que cuando caminamos con Él, todos esos días van a ser guiados por su voluntad y Él nos va a sostener y nos va a guiar. ¿Me acompañas a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.